Y lo que hemos decidido conversar ahora al inicio del año, normalmente nosotros tomamos un libro de la Biblia, ¿no es cierto?, y avanzamos versículo por versículo. Pero quisimos iniciar el año enfocando en los atributos de Dios. Por eso estas últimas 2 prédicas han sido prédicas enfocadas, ¿no es cierto?, en atributos específicos de Dios, como el de la fidelidad, ¿no es cierto?, que vimos 2 semanas atrás. Y vamos a estar avanzando en atributos de Dios, más que abarcar ahora inicialmente al año un libro. Aunque obviamente las prédicas tienen que estar fundamentadas en algún texto bíblico, ¿no es cierto?, en la Escritura. Hemos decidido iniciar este año así, hablar de las características del Señor, de su atributo, porque la verdad es que es el conocimiento más importante que podemos tener. De todas las cosas que podemos aprender, en realidad el conocer al Señor es crucial, es clave. El pueblo perece por falta de conocimiento, ¿se acuerdan?, ¿no es cierto?, como dice Oseas. Y el conocimiento que está hablando ahí es el conocimiento de Dios, no es conocimiento de, qué sé yo, ciencias varias. Conocer a Dios es nuestro máximo privilegio y nuestro máximo bien. No hay nada que sea más importante. Saber quién es Dios, cuáles son sus lógicas, cuáles son sus designios, por qué hace lo que hace, cómo actúa. En eso consiste la vida eterna. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso en Juan 17? En esto consiste la vida eterna. Conocer al Padre, conocerme a mí, al Hijo. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, uno puede ocupar una serie de metáforas. Para un escalador, Dios es la roca eterna, que vamos eternamente a estar descubriendo al ir escalando y conociendo cada una de las fisuras, ¿no es cierto?, y preciosidades que hay. Y para un buzo, Dios es como este agua de vida eterna, en el cual vamos a bucear eternamente conociendo sus maravillas eternas, ¿no es cierto?, y esos recovecos que tiene el Señor en su santidad. Desde el punto de vista de un astrónomo, él es como la magnitud del universo que uno escudriña a través de un lente, por ahora como por un espejo, después lo vamos a ver más claramente cara a cara. El conocimiento de Dios es lo que falta a las naciones. Ya cuando el mundo analiza y dice, no, es que Chile está mal, es que la situación está mal, la Biblia dice, miren, ¿saben lo que va a pasar? En un futuro el mundo va a sanar porque será lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Eso es lo que necesita el mundo, conocer al Señor. Es lo que te ha pasado a ti y a mí. Desde que conocimos a Cristo, todo cambió, ¿no es cierto? Cambiaron las cosas. Eso es lo que necesita el mundo. En su infinito amor, en vez de abandonarnos en nuestra rebeldía y ceguera, Dios nos ha dado el remedio, la revelación específica que es Cristo mismo, Cristo que vino a mostrar al Padre. El Espíritu Santo. Conocer más al Señor, necesitas tener al Espíritu Santo. Necesitas conocer a Cristo. Necesitas tener esa revelación para entender, porque si no, todo lo que vamos a hablar durante estos domingos respecto a quién es Dios, no lo vas a comprender. Podemos tener un cierto conocimiento intelectual, cerebral, pero las cosas espirituales solo se entienden desde el Espíritu. Por eso es tan importante decirle, Señor, yo no quiero aprender solo intelectualmente esto, yo no quiero aprender más de ti, así como que lindo, sino que algo que impacte realmente mi vida. Un conocimiento de ti que realmente haga que transforme todo mi modo de ser, mi modo de actuar. Entonces, vamos a rogarle una vez más al Señor, para que el Señor haga eso en nosotros. ¿Les parece? Inclinemos nuestro rostro una vez más. Señor, estamos enfrentando en este momento el conocimiento más importante que podamos tener. Un conocimiento que no entregan las universidades, que no entregan los doctorados y los magísteres. Un conocimiento por el cual no se puede pagar. Es un conocimiento por gracia. Y te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para conocerte más. Para conocerte más. Sabemos que tú nos escogiste como testigos tuyos precisamente para esto, para conocerte, para entenderte, para saber quién eres. Por eso en este día, quita toda distracción de nuestra mente, de nuestros corazones, y que podamos, Señor, entender un pichintuncito más de tu grandeza, de quién tú eres. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Dios tiene muchas características esenciales, atributos, y hay atributos que nosotros comprendemos porque el Señor las ha comunicado con el ser humano, de alguna manera los vivimos, como por ejemplo la fidelidad o el amor o la justicia, obviamente a un nivel mucho más inferior, pero entendemos ciertas cosas de justicia. Los animales no lo entienden. No es un concepto que tengan los animales. Nosotros, como cúspide de la creación, el Señor puso en nosotros ciertos atributos que vienen de Él y que muchos llaman atributos comunicables, ¿ya? Porque los comunicó con nosotros. Pero hay otro tipo de atributos que son esenciales de Dios y que la verdad no tienen nada que ver con nosotros.
y que por toda la eternidad vamos a estar conociendo y la verdad va mucho más allá, porque tiene que ver con características que son de Él, como por ejemplo la inmutabilidad. Él no cambia. Él no cambia. Nosotros desde que nacemos cambiamos. Y desde el año pasado cambiamos. Y desde ayer cambiamos. El Señor no cambia, es inmutable. Otro atributo esencial del Señor que es incomunicable es como Él es independiente a cualquier cosa que pueda existir o haber. Él simplemente existe por sí mismo. Cosa que no podemos entender porque nosotros incluso necesitamos aire y necesitamos comida y necesitamos de todo. Necesitamos del Señor. Ahora, uno de estos atributos que tiene que ver con esa esencia que solamente pertenece a Él, un atributo incomunicable que quiero que estemos estudiando la siguiente semana, es la infinitud. La infinitud de Dios. La infinitud de Dios se abarca desde muchas perspectivas, pero tal vez las más famosas son las que vamos a estar iniciando. Él es infinito en poder, Él es infinito en presencia, Él es infinito en conocimiento. La infinitud en poder se le llama también omnipotencia, ¿sí? La infinitud en presencia se le llama la omnipresencia. La infinitud en conocimiento es la omnisciencia, términos que probablemente ustedes han escuchado, pero tiene que ver con la característica esencial, incomunicable de Dios, de que Él es infinito en su esencia misma. Durante los siguientes domingos entonces nos vamos a detener un poco en eso y hoy día quiero partir analizando su omnipotencia, la infinitud en poder que tiene el Señor. Lo que la verdad es una tarea un poco gigantesca, ¿no es cierto? Pero la Escritura nos da una pista de cómo tomar este tema y cómo poder entenderlo un poquito más, ¿no es cierto? En Romanos 1:20 dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su eterno poder, es decir, su omnipotencia, un poder que siempre ha sido y que va en todas las direcciones, ¿sí? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas creadas. Así que nos vamos a direccionar por ahí. ¿Cómo comprender un poco más la eternidad del poder de Dios, la infinitud del poder de Dios? No solo desde la temporalidad, sino desde la grandeza. Es viendo las hechuras de Dios. Porque ¿cómo yo voy a saber si alguno de ustedes tiene fuerza? A menos que los vea levantar 20 sillas. Cuando uno lo ve levantar las 20 sillas, uno dice, tiene fuerza. Cuando uno ve luchar a alguien. ¿Cómo voy a saber la capacidad de alguien a menos que le dé pincel, ¿no es cierto? Y se ponga a pintar y muestre un cuadro. O uno le da un martillo y un cincel y hace una escultura. Uno en realidad ve las capacidades de alguien, el poder de alguien, la fuerza de alguien en lo que hace. ¿Sí? Es bien esencial. Entonces lo que tenemos que hacer para conocer un poco más al Señor, para escudriñar, ¿no es cierto? Y maravillarnos en la eternidad de su potencia, tenemos que ver un poco las cosas creadas. Por ahí nos direcciona Romanos 1:20. Y para eso, el texto que quiero analizar con ustedes hoy día es un salmo. Es el Salmo 104. Les pido por favor que abran la Biblia en el Salmo 104, porque no puse todos los versículos en el PPT. El Salmo 104 quiero analizarlo con ustedes porque es un salmo donde se repasa Génesis 1. Ese salmo está estructurado de una manera que sigue el orden de los días de la creación. No sé si se han fijado cuando lo han leído, pero ahora se van a dar cuenta cómo está estructurado de acuerdo a la creación de Génesis 1 y donde el salmista alaba al Señor específicamente por cada uno de esos días de la creación. Bien, y el salmo parte y termina con esta misma frase: bendice, alma mía, a Jehová. Así parte y así termina. Bendice, alma mía, a Dios. El salmista parte dándose una orden a sí mismo, porque evidentemente no siempre queremos bendecir al Señor. Si no, no habría necesidad de decirnos, bendice alma mía al Señor. Es porque muchas veces, la verdad, es que estoy enfocado en otras cosas. Es que estoy con agobios, con problemáticas, con circunstancias, estoy pensando qué va a pasar mañana y cómo voy a hacer esto y cómo voy a hablar lo otro. Y ahí el salmista se detiene y dice, ¿sabes qué? Alma mía, bendice al Señor. No puede haber nada más importante que bendecir al Señor. Y la pregunta que muchas veces nos surge ahí es decir, bueno,
en medio de las circunstancias que estoy ahora, ¿por qué iría a bendecir al Señor? ¿No es cierto? ¿Por qué? Y dice, bendice alma mía Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Debiéramos bendecirlo en todo tiempo, porque Él es nuestro Dios y porque el Señor se ha engrandecido, dice, se ha engrandecido y se ha vestido de gloria y magnificencia. Así es como parte el Salmo, y generalmente los Salmos, el versículo inicial es como el título. ¿Ya? En nuestras Biblias los Salmos están numerados. Título Salmo 104, pero en el original, cuando el salmista escribió, no le puso título Salmo 104, sino que el título es generalmente la primera frase. Un salmo de bendecir al Señor. ¿Por qué? Porque Dios se ha engrandecido. ¿Y cómo eso? ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, cuando no había nada, Él lo creó todo. De eso va a tratar el Salmo. Cuando no había nada, Él lo creó todo. Es difícil que nosotros logremos entender eso de alguna manera, porque ¿cómo es la nada? ¿Quién de ustedes me podría describir la nada? Y probablemente algunos me dirán, bueno, la nada es blanca. Y no creo que sea blanca, porque blanco es luz. Es previo a eso. Entonces me dicen, entonces negro. Tampoco, porque el negro es la absorción de la luz, ¿no es cierto? O sea, es algo. O sea, ¿qué es nada? No tengo idea lo que es nada. Solo uno sabe. Dios. Porque Él existía ahí. Y todo lo que había como materia inicial y base para trabajar era solo Él mismo. No había nada más. Dios es previo al todo. Dios es previo a los átomos. Dios es previo a los fotones. Él es previo a la materia y al tiempo. Él creó el tiempo. Él está fuera de eso. ¿Qué fue lo primero que hizo? Día 1. ¿Se acuerdan del día 1? ¿Qué fue lo primero que hizo? Sea la luz. Por eso el salmista en el versículo 2 parte ahora diciendo, versículo 2 del Salmo 104, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Así parte la descripción de la creación de acuerdo al Salmo 104. Dios se cubre de luz. Sea la luz. No había nada y los fotones existieron. ¿Y qué son los fotones? Hay una serie de explicaciones, pero la verdad nadie sabe bien. Todo el mundo dice, no, es que es esto, lo otro. Sí, pero hay muchas teorías, pero Dios sabe. Y existió el universo. Dice que lo extendió como una cortina. Es decir, como un núcleo de poder y lo extendió. De un segundo a otro, de un momento a otro. Es lo que hoy día nosotros muchos dicen, hablan del Big Bang. En realidad la Biblia habla de un Big God, ¿no es cierto? Un Dios grande. Un Dios grande que extendió. El Big Bang enseña que en realidad nadie hizo esto, se hizo solo. Ahí le dice, no. Cuando no había nada, Dios lo creó todo. Dios lo creó todo. Dice que de este núcleo de poder que emana del mismo, Él extendió las nebulosas, las galaxias, los hoyos negros, las estrellas, los planetas. Como nosotros abrimos la cortina, así Él abrió el universo. Lo que es súper interesante la descripción, porque uno podría decir es poético, pero en las últimas décadas se ha comprobado que realmente es así, que el universo se sigue expandiendo y cada vez a mayor velocidad. Es como que Dios abrió la cortina y la cortina la abrió con tanto poder que no ha parado de abrirse por milenios. Y se abre, y se abre, y se abre, y se abre, y se abre. Porque el poder de Dios es continuo. Es continuo. Ese poder portentoso sigue activo y sigue abriendo el universo a cada vez mayor velocidad. Y eso de repente incluso da la impresión que pudiese ser que el planeta Tierra es el centro del universo, porque hacia donde uno mira, hacia todos lados, el universo se está alejando. Todo sigue creciendo, sigue creciendo. Puede ser, yo no sé, pero tal vez la Tierra sea el centro, quién sabe. Es el lugar que el Señor escogió para mostrar las glorias de su encarnación. No es un escenario menor la Tierra. Es el estrado de los pies de Dios. ¿No es cierto? ¿Qué tan grande es el universo? Bueno, la ciencia habla de tamaños que uno no puede entender. No sé si realmente será así, ¿eh? Yo nunca he subido al universo. Les puedo decir las cifras que se dicen, que probablemente sean así. Pero si ustedes se imaginan la Tierra del porte de
de una arvejita de 5 milímetros, del porte de una lenteja de 5 milímetros. Si ustedes se imaginan, el Sol sería más o menos del porte de una pelota playa. Y uno dice, sí, más o menos los tamaños están. Pero la órbita terrestre, si el Sol fuese un porte de una pelota de playa acá, la órbita terrestre, el Sol, la Tierra estaría girando alrededor de esta pelota por la Plaza Miraflores, la arvejita, pasando por la feria, por ahí atrás, en el estero, a 60, 70 metros de acá. Así de grande es. Y ustedes dirán, bueno, es grande, sí, el sistema solar es más grande que eso. Si pensamos en la última pelotita que anda por ahí, Plutón, ¿no es cierto? Estaría a 5 kilómetros de acá. Si el Sol fuese aquí y estuviese acá en el escenario de este tamaño, 5 kilómetros, estamos hablando casi llegando a Reñaca. Por allá está la pelotita, chiquitita, mucho más chico que la lenteja que la Tierra. Es grande el sistema solar. Es grande todo lo que el Señor ha hecho. Ahora ustedes saben, ustedes miran el cielo y ven cientos de estrellas. No, acá en la ciudad vemos como 3 estrellas. Pero los que están por ahí en el sur o en el norte ven cientos de estrellas, ¿no es cierto? Y la estrella más cercana, si el Sol estuviese acá y fuese de este tamaño, estaría en el Polo Norte. En el Polo Norte. Imagínense qué lejos. Ahora, si quisiéramos achicar todo esto, bien achicado, supongan que este sistema solar que mide como 5 kilómetros lo achicamos ahora a una lenteja, 5 milímetros. Chico, o sea, ya no vemos ni el Sol ni nada, chiquitito, una lenteja, el sistema solar. Si fuese de este tamaño, la estrella más cercana, ¿no es cierto? El otro sistema solar más cercano estaría ahí al otro lado del gimnasio, otra lentejita, otro lado. Pero ustedes saben que estamos en una galaxia que tiene muchos soles, muchas estrellas, miles de estrellas. Y esa galaxia, ¿no es cierto?, se llama Vía Láctea. Y hay muchas galaxias. Y esa galaxia, si el Sol, este sistema solar, fuese acá una lentejita y el otro estaría al otro lado del gimnasio, esa galaxia sería el tamaño desde acá hasta Casablanca. Pura lentejita, a como 30 metros. Es gigante el universo. Y eso, que la Vía Láctea no es la única galaxia, que son millones y millones de galaxias. Millones y millones de galaxias. Y si nuestra galaxia midiera desde aquí a Casablanca, la galaxia más cercana estaría otra vez en el Polo Norte. Lejos. Y si achicáramos aún más la distancia entre las estrellas, que fuese de 1 milímetro nomás, de 1 milímetro, así chiquitito, como cuando ustedes ven el polvo contra la luz. ¿Han visto el polvo contra la luz? Yo me quedo observando y digo, qué increíble. Si cada uno de esos polvitos fuesen estrellas, lleno. Y nuestra Vía Láctea mediera como este escenario, 4 metros, entonces la distancia con la galaxia más cercana estaría a 1 kilómetro. Pero hay millones de esas. Y ya nos perdimos. Nosotros nos perdimos de las distancias. Y la pregunta es, ¿por qué Dios haría algo tan grande? Respóndame usted, ¿por qué Dios haría algo tan grande? ¿Para qué creó Dios todas las cosas? Para mostrar su eterno poder y divinidad. Porque si el universo es tan gigantesco y lo que el espacio más tiene es espacio, ¿no es cierto?, gigantesco, lo que sabemos certeramente es que Dios es más grande. Y que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. No cabe. El universo tiene más espacio que no sé qué y Dios no cabe. No cabe. No cabe su poder. Es solo creación eso. Imagínense la magnitud de Dios. La omnipotencia de Dios. ¿Te lo imaginas? Ni siquiera logramos comprender las medidas, ni siquiera del planeta, ni siquiera del sistema solar. Y resulta que de repente nos enojamos con el creador del universo. Enojado, pataleta porque el Señor no me contestó lo que yo quería que me contestara. No me sanó. Y hizo esto con el familiar y yo no quería. Pataleta. Nosotros que no somos ni polvo, ni siquiera polvo, somos nada. El Señor no es un par. Si bien Él se hizo par, es otro tema. Pero Él
es el Altísimo. El Altísimo. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y en el primer día de la creación, Él dijo, sea la luz, y ¡puf!, el universo explotó. Y sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y el Señor es infinito en magnitud, así que el universo nunca va a alcanzar la grandeza de Dios. Y es tan interesante que la Biblia describe que cuando Cristo vuelva, ¿qué va a hacer con esa cortina? Dice que la va a enrollar como un pergamino. Se cerró. Y va a ser otro. ¡Pum! Y expande otra vez. Esa metáfora la ocupan harto los profetas, ¿no es cierto? Va a enrollar los cielos como pergamino. Es interesante. Muchos dicen que es metafórico. Puede ser. Pero tal vez sea literal. Si el Señor no le cuesta nada. Vamos al día 2. Él establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. En el segundo día ustedes se acordarán que hay un versículo enigmático que dice en Génesis que Dios separó las aguas de las aguas. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa? No sé bien. Pero da la impresión, de acuerdo a como lo ve el salmista, que está hablando esta separación entre el agua de la tierra y la atmósfera. ¿Sí? El agua que está en la atmósfera, porque está hablando que Dios establece su aposento entre las aguas y pone las nubes por sus carrozas, y las nubes están en la atmósfera, ¿sí? Entonces tal vez eso significa la separación de las aguas. Puede ser, pero como les dije delante también, yo no estuve esos días de la creación. Más adelante les podré explicar en el cielo cuando el Señor nos haga ver eso. Entonces, lo interesante acá, que también el salmista sitúa en el segundo día, que tampoco lo puedo decir con plena certeza porque no estuve ahí, ¿ya? Pero sitúa en este segundo día la creación de los vientos y las flamas de fuegos. ¿De qué está hablando? De acuerdo al autor de Hebreos, capítulo 1:7, en Hebreos 1:7, cita este versículo para decir que son ángeles. ¿Se acordarán? ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? En Hebreos 1:7 dice que el que hace los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. En Hebreos 1:7 se nos dice que estos vientos mensajeros son los ángeles y las flamas de fuego también. Por tanto, uno podría decir tal vez fueron creados ahí en el día 2. Puede ser. ¿Qué dice la Biblia de los ángeles? Hartas cosas, aunque no todo, obviamente. Dice que son seres gloriosos, que no son humanos, pero sí tienen obviamente una capacidad superior. No son animales, son gloriosos, son inteligentes, son superiores a nosotros y que viven en la presencia de Dios. Menos los rebeldes, ¿no es cierto?, que se fueron, pero que viven en la presencia de Dios y que le sirven. Ellos no se pueden reproducir, dijo Cristo. Ese privilegio de la reproducción solo lo tenemos nosotros. Así que a las parejas jóvenes que les da lata tener guagua, los ángeles no tienen el privilegio que tienen ustedes, ¿ya? No se reproducen ellos, si bien son inmortales. Y hay de distintos tipos, dice la Biblia. Por ejemplo, la Biblia describe a serafines, ángeles de 6 alas que vuelan alrededor del trono altísimo del Señor. Y uno se imagina un trono más bien kilométrico de grande, porque hay ángeles, serafines, volando alrededor y escudriñando el trono del Altísimo y brindándole sus alabanzas. Por otro lado, después también describe a querubines. Los querubines son descritos de otra manera, son descritos como bestias, ¿no es cierto? Son descritos llenos de ojos y que no están volando alrededor del trono. Muchas veces ahí, al menos en Apocalipsis, aparecen abajo estas 4 bestias, ¿no es cierto? Y están llenos de ojos mirando al Señor y mirando las acciones santas del Creador y rindiéndole continua alabanza, porque todo lo que hace, lo hace en santidad, lo hace sin pecado, lo hace en perfecta luz. La Biblia describe ángeles que son mensajeros y describe ángeles que son guerreros. Hay distintos tipos de ángeles. Son todos gloriosos, son todos hermosos, sorprendentes. Y cuando un ser humano los vemos en la Escritura, le inspira adoración, como lo vimos en los pastores de Belén o en Juan, en la isla de Patmos, ¿no es cierto? Pero son solo criaturas, al lado del omnipotente que los creó, el que extendió el universo con un solo soplo, el que formó las estrellas con la punta de los dedos, dice otro salmo, con la punta de los dedos. El que dio una palabra y todos los ángeles existieron.
así como si nada. A la luz de Él, ¿qué son los ángeles? Nada. Si tú y yo somos polvo de la tierra, ellos son polvo de las estrellas. Pero polvo. Polvo nada más. Por eso la lucha con el diablo, por ejemplo, no es una lucha de poder. ¿Qué es el diablo para Dios? Polvo. No es nada. A nosotros nos parece un enemigo formidable. Pero ante el Todopoderoso, es nada. Es nada. No hay nada que se le pueda oponer. ¿Para qué fueron creados los ángeles y todo? Bueno, como el resto de la creación. Todo fue creado por y para Él. Para mostrar la gloria de Dios, el poder infinito, su eterno poder y divinidad. Para mostrar la gloria del Verbo, para exaltar su grandeza. No sabemos mucho más de los ángeles, pero no se preocupen porque en unos 100 años más van a haber conocido cualquier cantidad de ángeles y van a hablar con arte y van a ser amigos de ellos, así que ahí van a comprender mejor su historia. Lo que sí sabemos es que son creadas, son criaturas, y que al igual que nosotros, son creadas para mostrar la magnificencia y el poder del Señor. Avancemos un poco al día 3, de acuerdo al salmista. Aquí ya no voy a proyectar arriba para ir avanzando más rápido los versículos. ¿Qué pasó en el día 3? ¿Se acuerdan el día 3 qué pasó en la creación? El Señor sacó a flote los continentes. En la primera parte del día 3, en la segunda parte del día 3 crea las semillas, ¿sí? Las plantas. El salmista lo dice así, versículo 5. Salmo 104, versículo 5, me pueden seguir ahí en las Biblias que ustedes están ahí. Salmo 104, versículo 5. Ya, no está proyectado, no miren para arriba, ¿sí? Ese es otro versículo. Ya. Vean sus Biblias, ¿sí? Salmo 104, versículo 5. Ya. No lo puse en la proyección. Dice así: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. El salmista ahora piensa en cómo fue la creación de la tierra, y recuerden que el planeta estaba rodeado de agua, día 2. Y ahora él dice que suben las montañas y que bajan los valles, y claro, salen a flote los continentes, o tal vez el continente, ¿no es cierto? Y sale todo arriba, y a través de probablemente este cataclismo que el Señor genera con su pura voz, porque con su pura voz Él remueve la tierra completa, no le cuesta nada. Este proceso cataclísmico planetario volvió a ocurrir después para el diluvio, un par de miles de años después. Y pasó lo mismo, ¿no es cierto? La tierra cubierta de agua y nuevamente los cerros bajando, subiendo, los valles bajando, y muchos describen actualmente, sobre todo científicos cristianos que estudian el diluvio, el postdiluvio, describen que eran terremotos cataclísmicos de 25 grados Richter en escala logarítmica. 25, nosotros hemos llegado al 12 en Valdivia. Imagínense el logaritmo para arriba, 25 grados. Unas placas tectónicas moviéndose, y por eso probablemente puede ser, ¿no es cierto?, que los continentes, los 5 continentes que tenemos hoy día, así como están, no estaban así en el día de la creación. Sea como sea, es el poder de Dios, moviendo continentes, moviendo placas como si nada, levantando montañas, bajando los valles. ¿Quién hizo todo eso? Dios. Y lo profundo, ¿saben qué? Lo profundo todo ser humano lo sabe, por mucho que sea ateo, por mucho que sea agnóstico. Porque, como bien sabemos acá en Chile, en el momento del terremoto, todos son creyentes. Todos se ponen a orar. O a reclamar a Dios, cualquiera de las dos opciones. O a clamar a Dios, o a levantar un puño a Dios. Da lo mismo. En realidad sabemos que hay Dios. Sabemos. La pregunta es, ¿cómo estás tú en relación al Omnipotente? ¿Le temes? Él es bueno. Sí, como hemos aprendido tantos domingos, ¿no es cierto? Él es bueno. Pero ojo, no por eso él debe ser menos temible. La Biblia habla mucho del temor a Dios, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que le tengo terror. No le tengo terror porque es mi papá, pero si no fuese mi papá, debería estar aterrorizado. Esto es como ser amigo de un dragón, de un dinosaurio, ¿no es cierto?
Antes se le decían dragones a los dinosaurios. Dragón, gigante. Y eres amigo, pero imagínate que el dinosaurio tiene el deporte de todo este gimnasio. Y más grande. Y te haces amigo de él. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que seas amigo! Pero tú sabes que con la uña del pie te puede hacer así. Y te eliminó. Con un soplo te puede matar. ¿Cuánto más temible es el creador de los dinosaurios? En el día 3, Dios creó los continentes. El continente prediluviano, pero también las semillas. Versículo 10 dice así: Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Tú me dirás, oye, pero acá no se está describiendo el día 3, sino tal vez el día 5, 6, porque ya está hablando de bestias. Pero recuerden que está hablando de que levantó los cerros, y ahora está hablando de que los cerros empieza a caer agua. Empieza a caer agua por los manantiales, por todos lados. Por tanto, ahora sí, viene con este regadío, el versículo 14. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llena de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Ahí anidan las aves, que en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas, las madrigueras para los conejos. El Señor, en el tercer día, da inicio a todo el ecosistema. Y todo el ecosistema lo da inicio con agua, con semillas. Y que sustenta todo. Y sabemos al día de hoy perfectamente cómo tantos años ya, qué sé yo, el canal Animal Planet y tantos canales han mostrado cómo está todo tan finamente entrelazado. Y todo eso está anticipado y claramente expuesto en la Escritura. Porque en estos pocos versículos que acabo de leer, hay una palabra o una frase que se repite todo el rato. Es el ¿para qué? ¿Lo han visto? ¿Se fijaron o no? Hace producir el heno para las bestias. No es que el Señor dijo, voy a hacer crecer la paja porque sí, ¿no es cierto? Y la maleza, ¿no? Es para las bestias. Hace crecer la hierba, ¿para qué? Para el servicio al hombre. Para que el ser humano plante trigo, crezca. Piensen en esto. El Señor creó miles y miles de semillas. Y que probablemente, si las pusiera todas acá, a nosotros nos parecería la mayoría iguales. Todas iguales, pelotitas chicas y bueno, algunas más grandes. Pero vienen con otro diseño interior, vienen con otro ADN. Y vienen con un producto final distinto. Y el Señor no solo estaba pensando en la planta, estaba pensando en qué animales comerían esa planta. Y de qué manera. Y qué plantitas pondría más abajo y qué plantitas pondría más arriba para la jirafa. Y qué plantitas le harían bastante bien al ser humano. Y dentro de eso él pensó el trigo. Tal vez tú dices, yo soy celíaco. Pero eso es probablemente porque el trigo debe estar medio modificado genéticamente ya, pero originalmente el trigo, cuando Dios crea esa semillita, él ya estaba pensando en estos trigales y ya estaba pensando en la marraqueta recién salida del horno. Piensen cómo es la mente del Señor. Porque, ¿quién le puso el olor a la marraqueta? Y fíjense que no basta con ponerle olor a la marraqueta. Tú tienes que tener un ser que tenga olfato. Ya, pero los perros también tienen olfato. Pero te aseguro que no disfrutan la marraqueta como tú. Entonces, ¿qué más hay que ponerle a ese ser? Hay que ponerle una cognición para que ese olor le sea grato y entienda. Es decir, cuando él crea la semilla del trigo, él ya había pensado todo lo demás. Todo tiene un para qué. Nada es azaroso en este mundo. Nada es azaroso. Y aquí lo dice claramente. Que él hace la semilla ya pensando en el pan para el ser humano, para ti. Si el Señor
pensó en esto y lo hizo con todo su poder. ¿Tú crees que si tú le pides pan, Él te va a dar piedras? No. Él ya pensó en darte pan antes de la creación del mundo. Y perdónenme si justo están a dieta y están intentando eliminar el pan, pero entiéndanme que a lo que me refiero, ¿no es cierto? A lo que estoy indicando. Cómo en realidad todo esto tiene un para qué. Y en el centro de toda esa creación, Él estaba pensando en ti. Y en manifestar todo ese poder, esa grandeza para sostenerte. Entonces, si el Señor es todopoderoso y tiene todo tan bien diseñado y tan perfecto, ¿por qué nos afanamos tanto por el día de mañana? Dijo el Señor. Y nos dio un ejemplo, ¿no es cierto? Él dijo, oye, ¿han visto un pajarito con cara de estresado y con una maleta porque no sabe qué hacer y se va a cambiar de árbol? No lo han visto, dice. ¿Y saben por qué no lo ha visto? Porque el Creador le puso gusanitos alrededor del árbol donde estaba, para que pudiese alimentar a los pichones. ¿Tú realmente crees que lo que te está pasando a ti escapa del poder soberano del Señor? No escapa, dice. Porque tal vez ninguno de nosotros conoce el nombre de los pajaritos que viven acá afuera en el árbol, ¿no es cierto? ¿Los han escuchado? Preciosos. No tenemos idea qué guaguitas tuvieron, qué pichoncitos hay, no tenemos idea, pero Dios sí. Y Dios los alimenta. Entonces, ¿cuánto más dice el Señor a nosotros? ¿No estás entendiendo el poder del Señor? ¿No estás entendiendo la grandeza? Cuando Él creó abundante hierba en el campo, con sus cientos y cientos de especies distintas, pastizales, malezas, arbustos, Él ya sabía qué tipo de animal y de especie de bestia se alimentarían y en qué zonas del planeta y por qué. Porque fue el Señor el que, por ejemplo, puso vitamina C en los cítricos o en el pino. Y fue el Señor el que puso aspirina en la corteza del sauce llorón. Fue el Señor el que puso los flavonoides en las uvas. Y el que puso el hierro en la espinaca. Fue el Señor. Fue el Señor que puso cicatrizante en el matico. ¿No es cierto? Como ustedes bien saben. Y el que puso el olor único a la albahaca. Rico el olor a la albahaca. Y uno dice, no sé cómo lo hizo. No sé cómo lo hizo. Él, solo Él. Él es el que creó esa corteza en placa de las araucarias para todos los que van al sur de vacaciones. Y el que creó esa corteza ondulada, estriada de los cipreses, que es distinta. Él lo creó. El Señor lo creó. Al principio se veían puras semillas, chiquititas, pero Él ya tenía el diseño ahí. Él ideó la gran estatura del roble, o el fruto amarillo, los aromos que vemos tanto, ¿no es cierto?, acá en primavera. Y que son como un pomponcito minúsculo. Él lo pensó para que te dieras cuenta que Él es poderoso y que Él es bueno. Porque ¿qué Dios malo crearía un pomponcito amarillo? No puede ser malo. Tiene que ser bueno. Él creó la contextura crujiente de una manzana. Él la creó. O el sonar tamboril de los juncos al viento. Él lo creó, Él pensó en eso. En cómo irían a sonar los árboles. Y lo agradable que sería a nuestro oído. Él te ama, Él pensó en ti. Él crea todo un para qué. Y esto mismo que ve el salmista está en Génesis 1, cuando dice lo creó para. Hay un diseño. No es azar, no es evolución, es diseño inteligente. ¿Sí? Es diseño inteligente. Tú no puedes ser creyente y pensar que todo surgió al azar. Entonces no crees. Hay un diseño. Y tiene que ver con el Creador, que ha manifestado su grandeza en todas estas cosas. Día 4. ¿Qué hizo el día 4? Esto es sorprendente, ¿no es cierto? Lo que hizo el día 4. El sol y la luna. Y uno dice, ¿por qué no lo hizo los primeros días? Ya vamos a ver por qué. Versículo 19. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso.
Versículo 20, pone las tinieblas y en la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. El sol y la luna no fueron creados el día 1, fueron creados el día 4, después que la tierra. Con eso no estoy diciendo que no giramos alrededor del sol, ¿no es cierto? Lo más probable es que giremos alrededor del sol, pero estoy hablando de que el día de creación en realidad fue el cuarto día. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque el sol y la luna dice que fueron creados para la tierra. Fueron creados para Cristo, para el ser humano, para el ser humano, para el Señor. El sol es símbolo de Cristo. Cristo es el sol de justicia y la luna es símbolo de la iglesia, mucho más chica y hecha de polvo. ¿Sí? La luna. No somos del mismo elemento del sol. Sin embargo, reflejamos la luz de Cristo. La luna es la iglesia. Cristo es mucho más brillante, Él es el sol. ¿No es cierto? Pero no dejamos de ser hermosa la iglesia, que brilla en un mundo oscuro. Es una metáfora creada y es muy importante entender esto porque cuando ustedes ven el sol y la luna, desde el punto de vista del sistema solar, el sol mide 400 veces más que la luna. Pero desde la Tierra, ¿cómo se ven? Iguales. Porque el Señor puso al sol 400 veces más lejos que la luna. Nada es azaroso. Y por eso existen los eclipses, ¿sí? Porque el sol y la luna tienen el mismo tamaño desde la Tierra, porque fueron creados para ser vistos desde la Tierra. Hay un diseño en la creación de Dios. Y Él es todopoderoso para poder ejecutarlo como nada. Todo es perfecto. Todo es perfecto. ¿Y para qué creó el sol y la luna? Para establecer señales, estaciones, días, años. Dice, todo es perfecto. Y ahora sí, versículo 24. Cuán innumerables son tus obras. Oh Jehová, hiciste todas ellas. No solo algunas, todas las hiciste con sabiduría. Donde quiera que nos detengamos a analizar algo, hay sabiduría. Hay eterno poder y divinidad. Donde quiera que te detengas, la tierra está llena de tus beneficios. Podríamos detenernos y hablar todo un día de un puro pajarito. Y podríamos hablar de sus plumas y cómo funciona, y el pico y las patas y los órganos internos, todo un día. O incluso podríamos tomar una sola célula del pajarito. Y todo el día estar hablando de la célula, del funcionamiento, del citoplasma, de los organelos, del núcleo que está ahí, del ADN que está ahí, o más aún. Podemos tomar incluso una sola molécula de esa célula y hablar todo el día de esa molécula. Y cómo son sus giros, ¿no es cierto? Y cómo están los átomos estructurados, y las características, y las partículas subatómicas, y cómo funciona. Incluso muchos de ustedes han estudiado en la universidad y probablemente han tenido ramos enteros dedicados a todas estas cosas. Cuán innumerables son las obras de nuestro Dios omnipotente. Innumerables. Donde quiera que tú ves infinitud de poder. Infinitud. Porque Dios ha puesto esa grandeza en la creación para manifestar su eternidad. ¿Qué tan distintos somos nosotros? Somos pequeños. Somos polvo. Es tan importante entender eso. Que vivimos una vida tan egocéntrica, en pos del yo, y me pasa esto y lo otro, y yo. No somos nada ante el Señor. Nada. Si Él quisiera, hace así, ya no estamos. Pero Él es fiel. Él es amoroso. Pero lo que no quita que Él sea omnipotente y debamos temerle. Temerle. Él tiene toda la capacidad, todo el poder, toda la potestad, toda la fuerza, toda la potencia. Él es omnipotente. Y ese poder maravilloso no solo lo manifestó al crear las cosas, sino que el Salmo continúa ahora diciendo que Él manifiesta ese poder al preservar las cosas. Lo que se llama la providencia de Dios. Él preserva las cosas hasta el día de hoy. Por eso dice el versículo 25, he allí el grande y anchuroso mar,
en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños, seres grandes. Ahí andan las naves, ahí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Todo sigue subsistiendo hasta el día de hoy por Él, como dice también Colosenses. En Él todo subsiste. En la providencia activa de Dios. Dios no solo creó y después abandonó las cosas. No es así. Aunque el deísmo así lo enseña, ¿no es cierto? Los deístas creen que hubo un creador y después dejó todo. No es así. Todo sigue funcionando al día de hoy por Él. Por Él. Él nos da el aliento. Él da alimento a todos. Cuando los pichoncitos entonces claman en los nidos, claman a Dios, dice la palabra. Y Dios les da a través de su mamita o el papá, ¿sí? En Él todo subsiste, todo. Incluso dice que el Señor creó este monstruo marino, el Leviatán. Nadie sabe bien qué es, pero los fósiles uno ve plesiosaurio y tantas cosas gigantes, que dice que lo puso en el mar para que juegue. Este pobre no lo podemos poner en una piscina porque es muy grandote, no tiene que jugar en el mar. Así que le hace un mar gigante para que ahí pueda jugar el plesiosaurio. El Señor es omnipotente. El Señor es bueno. ¿Por qué querría que su criatura jugara? A menos que entendiera de lo que es gozo. ¿Me entiendes? Él puso ahí al Leviatán para que jugara. Y toda la creación espera en Él. Espera en Él. Dios es tan bueno y tan grande. 29. Escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser. Y vuelven ¿a qué? A lo que eran. Polvo. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¡Pum! Desapareció. Nada más. Envías tu espíritu, son creados. Y renuevas la faz de la tierra. Un soplo. Y todo existe. Ese es tu Dios. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Él da vida y Él quita la vida. No puedes añadir a tu vida una sola hora. No puedes. Porque el aliento de vida es de Dios. Todo depende de Él. Tal vez tú te sientes culpable porque falleció tu papá o tu mamá y tú dices, y no los cuidé lo suficiente. Sí, todos pecamos, pero la verdad es que el día de muerte lo tiene diseñado el Señor. El Señor da la vida, el Señor quita la vida. Está bien cuidar el cuerpo, pero también entendemos que todo depende del Señor. Yo puedo tener el cuerpo muy bien cuidado y me atropellan afuera. Todo depende del Señor. Él da la vida, Él quita la vida. Dependemos plenamente de Él en todos los aspectos. Él te da las fuerzas, Él te da el alimento. Él te puede quitar las fuerzas. Amada iglesia, ¿conoces a tu Dios? ¿Por qué vives muchas veces con tanto temor? Tanto miedo. Temor a las enfermedades. Temor a los asaltos. Temor a la muerte. Tú estás en las manos del Dios Todopoderoso. Tú estás en las manos del Señor Todopoderoso. ¿Le has agradecido, por ejemplo, hoy día que salió el sol? ¿Cómo está la vida de alabanza y gratitud? ¿O está lleno de quejas y reclamos al Creador Todopoderoso? Versículo 31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Él mira y tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en Él y yo me regocijaré en Jehová. Y creo que obviamente podemos dedicar tanto tiempo a estos versículos, pero para ir avanzando, quiero dedicarme a ese puro versículo 34 brevemente. Dice, dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Él. ¿En qué has estado pensando esta semana? Meditar, reflexionar en las cosas de arriba, en el Evangelio, en quién es Dios, en sus atributos, es una disciplina esencial para el creyente, es esencial. Es como orar,
leer, cantar, meditar en la palabra. No estoy hablando del omni, poner la mente en blanco. Estoy hablando de la reflexión. La reflexión en quién es Dios es tan crucial para que vivas con gozo. Fíjese que si dulce es tu meditación en Él, si tu meditación es dulce en Él, ¿qué pasa? Te regocijarás en Él. ¿Te regocijas en Él? Si la respuesta es no tanto, significa que no has pensado tanto en quién es Él, en conocerlo. ¿Quién es Él? Tal vez estás amargado, tal vez vives asustada, como decía, o estás lleno de incertidumbre, o tal vez pasas enojado y peleando en tu mente. Probablemente te falta detenerte y observar las hojas y decirle, Señor, te pasaste. O leerla. Te falta escuchar los árboles y meditar en las grandezas del Señor. ¿Y por qué hizo los árboles como los hizo y tantos? Te falta mirar las olas y reflexionar en la potencia de Dios cuando las olas caen ahí en Salinas. ¡Pah! ¿No es cierto? Y caen en campana. ¡Pah! Y retumba la arena. Te falta poner la oreja en la arena y sentirla. Y dices que me voy a ensuciar. Bueno, la arena cae después. Pero la reflexión en el Señor te traerá gozo. Te traerá gozo. Reflexiona en la omnipotencia del Hacedor. Y esa reflexión viene al observar las cosas creadas, dice Él. Donde Él ha manifestado su poder y divinidad. Observa a tu alrededor y te vas a regocijar. Y el último versículo, con este terminamos, termina maravillosamente así. Dice versículo 35, y sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Y uno dice, ¿y qué le pasó? Tan lindo que estaba todo. Como que está descontextualizado o no. O no, reflexionen en esto. ¿Por qué el Salmo termina así? Me viene hablando de todos los días de la creación, de la perfección de Dios, de cómo Él hace todo, de la perfecta naturaleza, ¿no es cierto? Y todo encaja, todo va perfecto, todo va bien, hasta que tenemos un problema en el mundo. ¿Y cuál es el problema del mundo? El ser humano pecador. El ser humano pecador es el que no encaja en la creación preciosa. Todos los ecosistemas, todo funciona, pero el egoísmo humano, nuestra idolatría al yo, el amor al dinero, los orgullos, las contiendas, todo eso no funciona. No funciona en este mundo y por eso los animales nos gruñen. ¿No es cierto? Nos gruñen porque somos el problema. Nuestro pecado es lo que destruye todo. Por eso la tierra clama con desastres, pero la sangre de inocentes, por toda esa sangre inocente que hemos derramado en ella. Pero el Señor, y termino la prédica en esta reflexión, el Señor siendo omnipotente, ¿qué hizo con nosotros que somos el problema? ¿Qué hizo contigo? ¿Qué hizo conmigo? Había que derramar sangre, sí, pero Él derramó su propia sangre. Ahora, ¿cómo derramar la sangre de un todopoderoso? Él se tuvo que hacer vulnerable. Tuvo que tomar carne y sangre. Si no, era imposible. El Todopoderoso, por amor a ti, se hizo mortal para sufrir en tu lugar, en mi lugar, el aguijón de la muerte, el aguijón de la maldición. El Todopoderoso para rescatarte de tu amargura, de tu falta de perdón y permitirte verle. Se hizo débil, tan débil para que unos grandes clavos pudiesen atravesar su carne con el hierro que Él mismo creó, porque Dios creó el hierro. Y cuando creó el hierro, Él ya sabía que con ese hierro lo iban a matar. La dureza del pecado. La dureza del pecado. Piensa en un Dios todopoderoso que se humilla a tal nivel de ser polvo y ser mortal y ser humillado y escupido
por nosotros que somos el problema del mundo, nuestro pecado. Ese es tu Dios, que es todopoderoso y trascendente, pero al mismo tiempo es inmanente y te ama. Y te ama y cuida de ti. Eres parte de la armoniosa creación de Dios que se somete con gozo a Él y que la alaba y que vive para su gloria. O eres parte de los pecadores impíos que son rebeldes a Dios, que se resisten a Él, que no lo obedecen y por tanto serán eliminados. Serán eliminados. Y el Señor te llama hoy y te dice, tú no encajas en esta creación. Si vienes a mí, voy a limpiarte. Si vienes a mí y te arrepientes, voy a limpiarte y te voy a cambiar. Pero así, tal como tú estás, tú no entras al reino. Al reino no entra pecado. Por tanto, acude a Él con temor reverente y con gratitud, porque es el Todopoderoso y tiene perdón de pecados disponible para ti. Anda a Él con temor reverente y humíllate ante Él. Y dile, Señor, no soy digno de ti, pero gracias porque me amas y porque has dado tu vida por mí. Vamos a orar. Padre Santo, qué poderoso eres. Qué eterna gloria y divinidad. Hemos solamente, Señor, tocado la superficie de las portentosas obras eternas que tú has hecho. Al tocar la superficie nos damos cuenta lo pequeño que somos y lo rebeldes que hemos sido a ti. Perdónanos por no tomarte en serio. Por no tomarte en serio, por muchas veces pelear contigo como si fueses un par. Por pensar que podemos ser hipócritas y solo guardar apariencias cuando tú lo ves todo. Señor, tu poder es eterno. Perdónanos por tantas veces ser incrédulos. Pensar que no nos puedes transformar, que no puedes hacer nada con nuestra familia, nuestros hijos, o pensar que te estás demorando, cuando todo en tu diseño es perfecto. En este día nos arrepentimos y sabemos, Señor, y reconocemos ante ti que somos polvo y al mismo tiempo te decimos gracias por amarnos y haberte hecho polvo como nosotros, haberte encarnado y haber muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén.